repaso de los fenómenos ópticos, ¿no? La reflexión, la refracción, la difracción. Habíamos hablado de una variante muy pequeña que tiene el microscopio óptico, que se llama microscopio de contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar que la difracción es un fenómeno que nos molesta, se ha sabido aprovechar este fenómeno para hacer un microscopio que nos permite observar material biológico vivo, ¿no? Claro, no como lo observamos teñido, ¿no? Bien bonito, pero sí se aprecia sobre todo movimiento, que es lo que se quiere ver, ¿no? No tanto la estructura, sino el movimiento, ¿ya? Después habíamos hablado de la formación de imágenes, ¿no? Habíamos dicho que los instrumentos ópticos, no solo el microscopio, lo que hacen es aprovechar dos tipos de formaciones de imágenes, las que se dan en los espejos, que en este caso no nos interesa, y también las lentes, ¿ya? Ahí sí nos interesa, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos aparatos con lentes, al tiro nos acordamos de un telescopio, ¿no? O de un microscopio, o sea, algo para ver de lejos o algo para ver más grande, ¿no? Entonces, en este caso, el instrumento óptico, el microscopio, lo que hace es colocar las lentes en forma adecuada como para que un objeto que deseamos ampliar, ¿no es cierto?, su imagen, ya sufra una primera ampliación con una lente que llamamos objetivo, y se va a colocar el ocular a una distancia tal de esta primera imagen que quede entre el centro óptico y el centro entre el centro óptico y el foco, ¿no? El foco, ¿ya? De la segunda lente, ¿no? Entonces eso permite que, si bien se fueran separando los haces luminosos, pero sin embargo se van a concentrar en la parte anterior de la lente, ¿sí? Y obviamente nos da una imagen más grande. El problema es que es inversa, ¿ya? Pero en microscopía óptica, sobre todo en el trabajo que hacemos nosotros con células, bacterias, etcétera, no importa pues si la célula está patas arriba o patas abajo, ¿no? ¿Sí? Las bacterias igual, o sea, nosotros nos interesa que la imagen sea más grande. Ahora sí, nos podría incomodar, por lo menos las primeras veces en que nosotros movemos el tornillo que hace correr la muestra sobre el microscopio a la derecha y nos parece que todo se estuviese yendo a la izquierda. O movemos hacia arriba y vemos en realidad que se corre hacia abajo, ¿no? Pero con unos cuantos horas de práctica o varias veces que se usa el aparato, pues uno se acostumbra a ese fenómeno, ¿ya? El cerebro se acostumbra a todo, ¿no? Entonces ya no hace problema. En física deben recordar, yo no insistir en esto, pero que los de física llaman que cuando una imagen, ¿sí?, se forma al otro lado de la lente, se llama imagen real, ¿no? Y cuando se forma por la prolongación de los rayos luminosos, se suele llamar imagen virtual. ¿Ya? Eso es muy interesante en física, pero eso no nos interesa mucho porque estamos viendo solo dos casos, ¿no? El cuarto en la lente objetivo, ¿sí? Y el sexto en la lente del ocular, ¿ya? En concreto, nosotros si tuviésemos que clasificar, digamos, sobre esos términos físicos, cómo es esta imagen final, diríamos, la imagen final es real respecto al objetivo y virtual respecto al ocular, ¿no? ¿Sí? Real porque está al otro lado del objetivo, en cambio virtual porque está al mismo lado de la lente, o sea, dentro del tubo, ¿ya? Y lo que es importante es invertida, ¿no? ¿Ya? Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de... para eso voy a abrir otra pizarrita. Ya. Entonces vamos a hablar de la resolución del microscopio óptico. ¿Ya? Microscopio óptico. ¿Qué es resolución? Es la capacidad de detectar, percibir, ¿no? Percibir, yo creo que es la palabra más adecuada. Percibir una distancia
entre dos puntos. Dos puntos o líneas, mejor generalizaremos y diremos capacidad de percibir una distancia entre dos estructuras, ¿no? ¿Ya? A ver, yo normalmente cuando estábamos en clases presenciales, lo que hacía era lo siguiente, ¿no? Dibujaba dos puntitos muy cercanos, ¿no? En la pizarra, ¿no? Ahí, ¿ya? Sí, cerquita, ¿no? A ver. Ah, lo podemos hacer. A ver, si da. Podemos hacer una mímica de eso. Ahí está, sí se puede, ¿no? Y lo que yo hacía es decir, a ver, por ejemplo, a una persona que estaba sentada no cerca a la pizarra, le decía, ¿usted cuántos puntos, o qué ve aquí, ¿no? ¿Qué ve aquí? Y como uno está lejos, ¿no? Me decían, un punto. ¿Sí? Hay un punto, o una mancha, ¿no? Como podríamos decir. A ver, ustedes perciben como les estoy mostrando, no, dame, ahí está, ahí está, lo más chiquito. Ahí está, ¿no ve? ¿Ustedes podrían percibir una distancia entre los dos puntos que he dibujado? No. Ahora Así como como está, les no. estoy mostrando. ¿Ah? No. No, ¿ves? No, ¿por qué? Porque está tan pequeñito en este caso, ¿no? Que no percibimos esa distancia. Ya no percibimos. ¿Estamos? ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si yo ya lo aumento, ¿sí? Ah, sí, hay, ¿no? No están juntitos. ¿Sí? Hay una pequeña separación entre los dos puntos. Eso es resolución, la capacidad de percibir una distancia entre dos puntos, o líneas o estructuras. A eso llamamos resolución. ¿Ya? Obviamente, en el caso que estamos poniendo, depende de la distancia. Estoy muy lejos, no percibo. ¿No? Estoy más cerca, recién percibo. ¿Ya? En cambio, en este caso, la resolución del microscopio óptico, ¿sí? La resolución, creo que lo abrevian lambda, no, sigma creo que es. Ya, la resolución es inversamente proporcional a la... Ah, perdón. Aquí está la formulita. He dudado, perdón. A ver, aquí le vamos a poner la formulita. Aquí está. Esta formulita. Voy. Esta. ¿Ya? Esta. ¿Sí? La resolución es directamente proporcional, o en este caso igual, ¿no? A una longitud de onda, a la longitud de onda de la luz que se está usando, ¿ya? Sobre 2 por la apertura numérica. ¿Sí? La apertura numérica. Vamos a volver a la pizarra. Nosotros nos vamos a quedar con algo un poco más sencillo. Vamos a decir, la pizarra aquí. Vamos a decir la resolución. Voy a borrar, por favor. La resolución es directamente proporcional a la longitud de onda. ¿Ya? Esto lo voy a volver a igualdad porque ya ven igual, ¿no? ¿Cuándo una proporcionalidad se puede volver igualdad? Digamos, yo digo, a ver. ¿No lleva matemáticas? ¿No? O sea, la proporcionalidad me indica si esto es más grande, si es directa, ¿no? Por decir, si hay una proporcionalidad entre la estatura y el peso, ¿o no?
Normalmente una persona más alta pesa más. ¿Sí? Normalmente, estamos diciendo normalmente. Esa es una proporcionalidad, ¿no? Más altura, más peso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esa es una proporción. Ahora lo puedo volver en una igualdad cuando yo coloco una constante, ¿no es cierto? U otras variables que sí las puedo medir. ¿Ya? Entonces, de proporcionalidad pasa a igualdad. ¿Ya? Bueno, nos quedaremos con esto. La apertura numérica es el índice de refracción por el ángulo, digamos, alfa, ¿no? Sería el ángulo que se da entre la lente y el objeto. ¿Sí? O sea, este ángulo, este vendría a ser algo. Entonces, si nosotros queremos calcular la resolución del microscopio, tendríamos que medir o saber, ¿no? El índice de refracción de la lente del que estamos usando y el ángulo que se forma. Esto es lo complicado, ¿no? ¿Cómo medimos nosotros ese ángulo en la práctica? Ya es complicado. Y es por eso que este valor de la apertura numérica, ¿sí?, no la suele proporcionar el fabricante, ¿ya? El fabricante. Es decir, ustedes cuando vean al microscopio, en la realidad, van a ver, por ejemplo, que diga 10x, ¿no? Su aumento, ¿ya? Y aquí un valor de apertura numérica, por ejemplo, 0,9. ¿Ya? Entonces, esa es la apertura numérica. Entonces, no hay que preocuparse, ¿ya? Entonces, nosotros, por eso yo estaba empezando a hablar de la proporcionalidad. Nosotros podemos decir que la capacidad de resolución del microscopio es directamente proporcional a la longitud de onda. ¿Vamos? Acá hay un ejemplito muy bonito en el libro, o perdón, no una referencia, no es un ejemplo. Una referencia que nos dice lo siguiente. ¿Sí? A ver, normalmente dice, se supone que una longitud de onda de 550 nanómetros, que corresponde a la luz verde, ¿ya? Vamos a ver que cada color, ¿no?, tiene una determinada longitud de onda, ¿ya? Entonces, ellos dicen, si el medio es aire, es decir, se está usando un microscopio óptico, no con la lente de inmersión, ¿no? La apertura numérica práctica, ¿sí?, está limitada a una resolución de 0,2 micrómetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el mejor microscopio óptico, ¿ya?, nos va a permitir ver estructuras que estén separadas hasta por 0,2 micras, ¿ya? A ver, poner, ¿no? La luz verde, ¿ya?, tiene una resolución. ¿Por qué hablan de la luz verde? Porque es la luz más dominante en el espectro blanco, ¿ya? Porque en realidad la mayoría de las veces trabajamos con luz blanca, ¿no? Que tiene una gran predominancia de luz verde, ¿sí? Tiene una resolución de 0,2 micras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo dos estructuras separadas, ¿sí?, si estas dos estructuras están separadas, digamos, dos puntos, ¿ya?, están separadas por 0,1 micras, ¿ya?, de distancia que sea 0,1 micras. Yo, en la realidad, lo voy a ver como dos puntos o como simplemente uno. Solamente uno. Uno. Solamente uno, ¿lo ve? Claro, porque mi microscopio no me permite, ¿sí?, distinguir que hay dos puntos porque su máxima resolución es 0,2 micras. Todo aquello que esté separado por una distancia menor, lo voy a ver como una sola estructura. Ahora sí, me va a funcionar si, por ejemplo, entre dos puntos, ¿no?, hay una distancia, por decir, de 0,4 micras. ¿Sí? Esto no lo veo. Sí, anótense ahí, no lo veo. ¿Ya? En cambio, esto sí lo veo, ¿no? Ahí puedo decir, sí, son dos puntos separados. ¿Estamos? Entonces, eso es resolución del microscopio, que es importante, ¿no? Ya les comentaba el otro día, ¿por qué se tardó tanto en dilucidar la estructura de la membrana celular?
Porque los microscopios ópticos pues solo perciben una línea, eso es lo que vamos a ver en la práctica. Cuando veamos la práctica, ya les dije, hagamos un laboratorio. Cuando veamos células animales, por ejemplo, ¿no? Teñiditas de azul. No tengo azul aquí. Poner este azul, ya. Teñiditas de azul, ¿no? Voy a ver las células así, ¿no? Una membrana, ya, solo la célula animal, un núcleo ahí y casi nada más. Esto lo voy a ver como una sola línea. ¿Ya? Ya mejores instrumentos de repente me permiten ver casi 2 líneas, ¿no? Así. ¿Ya? Pero no veo nada más. ¿Por qué? Porque la capacidad de resolución no es muy grande. ¿Eh? Bueno. Hablaremos ahora un poco del microscopio electrónico. ¿Alguna pregunta, perdón? De esta parte de resolución. Doctor, ¿por qué utilizamos luz verde? Acá está, aquí está. ¿Ves? Fíjese, normalmente se supone que una longitud de 550 nanómetros correspondiente a la luz verde. Si el medio es aire, ¿no? La apertura numérica práctica, que algo más dice aquí, máxima es de 0,95. En el caso del aceite, de hasta 1,5. Ya. Ello implica que incluso el mejor microscopio óptico está limitado a una resolución de 0,2 micrómetros. Es decir, han calculado, ¿no? Usando la luz verde, ¿ya? Han sustituido aquí 550, dividido entre 2 por 0,95, ¿no? Que es el microscopio con el objetivo seco, no de inmersión, porque si usamos el de inmersión tendríamos que poner como apertura numérica 1,5, ¿ya? Y haciendo ese cálculo, aquí, fíjense, va a salir, ¿eh? Se denomina verde a los colores que se perciben entre amarillo y el violeta, ¿no? Lo que corresponde a una fotorrecepción de luz cuya longitud de onda dominante mide entre 495 y 570. Es el color característico de la vegetación y se puede definir por su semejanza a la coloración de las hojas. ¿Sí? ¿Ya? O sea, es un color, digamos, medio, ¿no? Entre todo el espectro que va de la luz visible. Ya por eso están dando el ejemplo con la luz verde. ¿Sí? Bueno. El microscopio electrónico. Aquí hay una imagen en el texto, la van a ver acá. Fíjense, es un aparatazo, ¿no? Grande. Claro que esta es una imagen antigua, ¿no? El microscopio debe ser de los años 60, 70. Por eso es tan grande todavía. ¿Ya? Hoy en día se ha reducido bastante de tamaño. Yo he tenido oportunidad de verlo una sola vez en mi vida, en un laboratorio en Panamá, ¿ya? Y que era bastante más pequeño que este. ¿Sí? Acá en Bolivia sé que hay uno por lo menos en el Instituto de Geología, que antes pertenecía al Ministerio de Minas, pero no sé dónde andará, ¿sí? Ahí me comentaron que hay un microscopio electrónico. Después, en la UNSA, no sé, no sé si habrá este equipo, ¿ya? Vamos a ver un poquito más de esto. Acá en Wikipedia. Wikipedia realmente está muy bien estos temas, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy parecido al que hemos visto. No está obedeciendo el touch. ¿Qué pasa? Nada. ¿Ya? Ahí lo podemos ver. Complicado, ¿no? Muy complicado en comparación a un microscopio común y corriente, ¿no? Hemos visto alguna imagen. ¿Ya? No hay imágenes del microscopio entero. No hay. Bueno, ya hemos dibujado también, ¿no? Aquí están, fíjense, aquí están los objetivos, ¿no? Que les decía. Hay varias cositas impresas o grabadas en los objetivos, ¿no? Entonces, una de ellas es el aumento, el número de aumentos que tiene el objetivo, ¿sí? Y otro numerito que suele estar ahí es el de la apertura numérica. Ahí está más detalle, fíjense, ¿ya? ¿Estamos? Bueno.
No se ha concentrado ahí. Aquí. Vamos atrás. Ya. Entonces vemos el microscopio electrónico. Cuando se dice electrónico, hay que entender que es un microscopio que no usa luz, ¿ya? Sino usa electrones, ¿sí? Usa electrones, ¿ya? Cuidado que alguna vez ha ocurrido, bueno, eso hace muchos años, evidentemente, que la gente a veces pensaba que cuando lo enchufo a la corriente eléctrica, entonces ya pasa a mi microscopio, ya pasa a llamarse microscopio electrónico. No, no, no es así, ¿ya? El microscopio óptico usa luz, ¿no es cierto?, como onda, para percibir los objetos. Vamos, ya que es lo que pasa en el microscopio óptico. En el microscopio óptico lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el microscopio óptico aquí. Vamos a poner microscopio óptico. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo primero un emisor de luz, ¿no? Un emisor de luz. ¿Ya? Vamos. Ahora, aquí tengo una primera lente que se llama lente condensadora. Lente condensadora, ¿ya? Esta lente condensadora lo que va a hacer es concentrar los rayos luminosos, ¿no?, sobre el objeto. Veamos que acá está el objeto. ¿Ya? Ese es el objeto. ¿Sí? Luego tengo una lente objetivo. La lente objetivo. Que me va a formar una primera imagen. ¿Cierto? La luz pasa por acá, llega a la lente objetivo y esta lente objetivo me da una primera imagen. Vamos a pintar así, ¿no? Una primera imagen. ¿Ya? Ahora, con la segunda lente, ¿no?, la lente ocular, ¿sí?, cuyos rayos luminosos van a llegar también de esta primera imagen ahí, va a formar una segunda imagen, pero ya sabemos que la forma, digamos, a este mismo lado, ¿no? ¿Sí? A este mismo lado, no la forma al otro lado de la lente, ¿ya? Y esa es la imagen que yo voy a poder ver con mi ojo. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, dos lentes importantes, ¿no? La objetivo y la ocular. Y una adicional que me ayuda a concentrar los rayos luminosos. Eso es solamente para ganar eficiencia en la iluminación. ¿Ya? Pero acá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de luz visible. ¿Sí? Visible. ¿Ya? ¿La luz es una onda? Sí, doctor. Sí, es una onda. ¿Ya? Luz visible, que tiene es una onda. Ay, ¿qué pasó? Es una onda, ¿de qué tipo? ¿Ah? Electromagnética, ¿no? Es una onda electromagnética. ¿Ya? Una onda electromagnética. Ahora, el microscopio óptico, perdón, el microscopio electrónico en fundamento es prácticamente igual. Lo único que ya no usamos lentes, sino usamos campos magnéticos. ¿Ya? Usamos en vez de lentes, campos magnéticos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un foquito, ¿no? Un foquito, vamos a pintar un foquito a ver aquí. ¿No? Ahí, ¿no? Ahí, ¿ya? Es la luz blanca, digamos. ¿Sí? A veces algunos microscopios tienen como aditamento aquí un arito,
¿sí? Metálico, hueco, un aro, por eso un aro, donde se pueden colocar filtros, ¿ya? Filtros de color. Normalmente nos dan, a veces cuando nos venden un microscopio, nos dan un filtrito que es entre azul y violeta, ¿ya? Que nos ayuda en algunos casos a mejorar un poco la capacidad de resolución, ¿ya? Pero otros no. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros trabajamos casi todo el tiempo con luz blanca, ¿ya? Bueno, entonces en el microscopio electrónico ya no habrá pues un foco, sino habrá un emisor de electrones, ¿ya? Un emisor de electrones. El lápiz está muy grueso, ¿no? Me está molestando. Ay, muy creo. Ya, a ver, ahí lo dejamos. Un emisor de electrones. Estos electrones, ¿sí? Van a salir, obviamente van a viajar, ¿no? Y primeramente se van a encontrar con una bobina magnética, ¿ya? O sea, un campo magnético. ¿Sí? Entonces van a sufrir igual, está graduado de tal manera que me pueda concentrar a los haces de electrones, ¿ya? Aquí igual se va a colocar el objeto, ¿sí? Los electrones, ¿sí? Algunos obviamente, ¿no? Van a atravesar la muestra, ¿ya? Van a atravesar la muestra y van a amplificar, ¿sí? Amplificar a través de un segundo campo magnético. Segundo campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿forman qué? Una primera imagen. ¿Ya? Que, ¿no es cierto? También la luz que va a pasar o que ha formado esa imagen va a sufrir otro campo magnético, ¿no? Para finalmente dar una imagen final. ¿Ya? Una imagen final. ¿Sí? Ahora bien, obviamente esta imagen no la voy a ver con mi ojo, ¿no ve? Sino la voy a percibir a través de una placa fotográfica. ¿Estamos? Una placa fotográfica. Es decir, los electrones, ¿no? Tienen la suficiente energía para poder impresionar una placa fotográfica, ¿ya? ¿Estamos? Entonces yo veo las imágenes en una película, ¿no? Ahora bien, hoy en día también hay microscopios que en vez de tener placa fotográfica tienen como una pantalla de monitor, ¿no? Entonces ahí vemos la imagen, ¿ya? ¿Estamos? Entonces el truco es hacer exactamente lo mismo que hace el microscopio óptico con lentes, pero hacerlo con campos magnéticos. Hay una cosa que me he olvidado. Acá, para que los electrones puedan viajar, ¿no es cierto? Tiene que haber un potente polo positivo, y este es el polo negativo, porque de ahí están saliendo los electrones, ¿ya? Entonces los electrones, por la carga positiva del polo positivo, ¿no? Son los que viajan a través de todo este circuito, ¿ya? Otra cosa que es importante. A ver, ¿a qué les hace recuerdo esto? Campo eléctrico, porque es un campo eléctrico, ¿no? De polo negativo, ¿no? Del polo negativo acá, ¿no? Que viaja es el polo positivo, ese es un campo eléctrico, y estos son campos magnéticos. ¿A qué les hace recuerdo esto? ¿Mm? Ahí estamos. Lo dice también.
¿Dónde está? Ah, he leído. ¿Dónde está? Ahí está. A ver, este párrafo leeremos. Dice, el primer microscopio electrónico, ¿sí? El primer microscopio electrónico fue diseñado por Ernst Kruska y Noll entre 1925 y 1932. Son antiguos, ¿no? Quienes se basaron en los estudios de Broglie, Luis Víctor de Broglie, acerca de las propiedades ondulatorias de los electrones. Ya está lo que he querido mal pintar, ¿no? ¿Ya? Bueno, está al revés, ¿no? Este 10, no, está, ahí está. La aclaración de la figura. No sé por qué no. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos, aquí está invertido, ¿no? Tenemos el emisor de electrones, ¿ya? Que, bueno, hacen viajar los electrones a través de la muestra, ¿no? Este sería el primer campo magnético, o el campo magnético condensador, ¿no? Atraviesa el objeto, ¿sí? Atraviesa el segundo, el campo magnético de objetivo, porque está cerca del objeto, ¿ya? Y luego viaja hacia el campo magnético del ocular. Claro, en este caso no vemos el ojo, no ponemos el ojo, ¿no? Sino ponemos una placa fotográfica o un sensor que podamos ver luego la imagen en una pantalla. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué otro factor es importante acá? ¿Han visto tubos de descarga en química, no? ¿Se acuerdan de los tubos de descarga o no? Hola. No, no era este. ¿Se acuerdan los tubos de descarga de Broglie? No, doctor. ¿No? ¿Que lo han llevado o no? No hemos entrado a ningún laboratorio todavía, doctor. ¿No en qué? Que no hemos tenido algún laboratorio todavía, doctor. No, digo, no han visto. No, esto no tenemos. No tenemos en los laboratorios. Ya no existe. Bueno, en realidad existen. El otro día les decía, cualquier tubo fluorescente que vean, bueno, ya no son tan comunes como antes, ¿no? Ahora todo es LED. Pero esos tubos blancos, largos, ¿no? De vidrio, largo, que antes se usaba mucho en las oficinas, etcétera, ¿no? Los tubos largos, ¿ya? Se llamaban, ¿no? Fluorescentes, ¿sí? Tubos fluorescentes. Son tubos de descarga, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un polo negativo, ¿no? Polo negativo. Es decir, que de aquí salen los electrones, ¿ya? Y aquí hay un polo positivo, ¿no? Polo positivo. Es un tubo de descarga. Eso, ¿ya? Y les digo, ¿a qué les recuerdo? Porque de Broglie determinó muchas de las propiedades de los electrones, ¿no? En sus tubos de descarga. Ya, y pudo medir la velocidad, la carga, la masa, qué sé yo, en los tubos de descarga. ¿Ya? Ahora, les decía, uno de esos tubitos de antes, ya no se usan mucho los tubos fluorescentes, era un tubo de descarga. Solamente que en vez de que haya vacío, ¿se acuerdan? Hemos hablado de esto. De que haya vacío, pues se coloca unos cuantos, una cierta concentración muy baja de un gas noble, y los electrones al chocar con ese gas noble lo excitan. Los electrones que saltan de un nivel a otro, ¿no? Al regresar emiten luz. Y ese es el principio de cómo funciona ese tubo fluorescente. ¿Ya? Ahora bien, el espectrómetro de masas, ¿sí? Del que seguramente les he hablado, del doctor Jiménez, tiene el mismo principio, ¿ya? Tiene el mismo principio, solamente que en el espectrómetro de masas se colocan campos magnéticos, ¿sí? Campos magnéticos, ¿ya? O sea, muy parecido al microscopio, ¿no? Electrónico, ¿ya? Para poder desviar, atraer, qué sé yo, y de esa manera
es complicado el funcionamiento, no hay nada que hacer. De esa manera poder determinar el peso molecular de las moléculas que están viajando dentro de ese tubo de descarga. Ese es el espectrómetro de masas. ¿Ya? Bueno, entonces el microscopio electrónico igual. Dentro de esa imagen que hemos visto, ¿no? Dentro de esta imagen que hemos visto, uy, no sé dónde me he ido. Acá, en esta imagen, esto tiene que estar totalmente al vacío, ¿ya? Este marco que vemos nosotros alrededor asegura que acá no haya absolutamente nada, nada, ¿ya? O lo mínimo posible de gas, en este caso sería aire. No tiene que ser vacío total. ¿Por qué? Porque si no los electrones podrían chocar con las moléculas del aire, del anhídrido carbónico, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, y ya empezar a emitir luz por un lado, ¿no es cierto? Porque los excitaría y les haría saltar electrones que tienen que volver a su nivel y desprenderían luz, ¿no? Y lo peor todavía es que se podrían desviar, ¿ya? O rebotar cuando choquen con esos átomos, ¿no? Lo que nos interesa es que esos electrones viajen libremente hasta tocar la estructura del objeto, ¿no? Y ahí sí, pueden chocarse, desviarse, etcétera, porque los faltantes, los que se han desviado y han chocado, no van a llegar a la placa fotográfica, ¿no? Y nos van a dar una imagen de contraste. Es lo mismo que cuando nos sacan una radiografía de hueso, ¿no? En este caso no son electrones, sino son rayos X, ¿no es cierto? Los electrones que no pasan, perdón, los rayos X que no pasan el hueso, ¿sí? No impresionan la placa. En cambio, los que sí pasan impresionan la placa. Por eso, el hueso tiene átomos grandes, fósforo, calcio, etcétera. Entonces son átomos más densos, donde la probabilidad de choque del rayo X es más alta. ¿Ya? Entonces a la placa fotográfica no van a llegar. Por eso es que nosotros vemos una radiografía, en realidad, el negativo. ¿Ve? Percibimos los rayos que no han llegado y vemos solamente los que han llegado. ¿Y cuáles han llegado? Los que han atravesado el músculo, ¿no? Que está hecho ya no de átomos pesados, sino está hecho de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ya ese es el principio. Aquí lo mismo, funciona igualito, ¿no? En este caso no son rayos X, son electrones. ¿Quiénes van a impresionar? Los que llegan a pasar el objeto. Los que chocaron con algunos átomos que conforman la estructura del objeto o se desviaron, porque esas son dos posibilidades, ¿no? Que choquen o se desvíen, pues no van a llegar a la placa fotográfica y igualmente nosotros vamos a ver un negativo del objeto. ¿Sí? Ese es el funcionamiento en sí del microscopio electrónico. ¿Ya? Bueno. Entonces, esto creo que ya lo puedo cerrar. A ver, no lo dejaré abierto. ¿No? ¿Por ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, vamos a hablar de la muestra, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a ver la muestra en un microscopio óptico? En este caso vamos a hablar de microscopio óptico. No vamos a hablar de microscopio electrónico por una sencilla razón. Primero, no tenemos. En Bolivia no hay. Y además, si uno va, esa vez que les conté que estaba en Panamá, y dijeron, vamos a ir teníamos unas muestras que procesar, y vamos a ir, nos dijeron, al laboratorio de microscopía electrónica, ¿no? Todos contentos, pues, todavía éramos jóvenes todos, ¿no? Vamos a manejar un microscopio electrónico. ¿Cuál manejar un microscopio electrónico? Nos han hecho mirar y de lejos el microscopio electrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pues personal que está entrenadísimo años de años para manejar ese equipo. Ya no es un equipo común y corriente que uno encuentra en cualquier laboratorio. Es gente especializada en manejar aquello. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos han dicho? Ahí está el microscopio electrónico, ya entreguen su muestra y después mañana vamos a venir a recoger las imágenes de sus muestras, ¿no? Eso fue, sí, esa fue mi experiencia con microscopio electrónico. ¿Ya? Entonces, por eso es que, si bien hay que saber, ¿no?
en qué consiste, cuáles son las bases de su funcionamiento, ¿no? Que son electrones en vez de luz, ¿ya? Electrones que son atraídos por un campo eléctrico y concentrados en este caso, o enfocados, si vale el término, por campos magnéticos. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces con esa explicación, o en ese justificativo, podríamos decir, no nos vamos a hacer mayor problema con el microscopio electrónico. Ah, sí, hay algo que sí. Sí. En este caso, la resolución del microscopio electrónico, ahí me he equivocado, aquí tenía que, ¿no? No, me he equivocado. Uy, gran error. Ese es mi juego de aviones. No lo queremos ver ahora. Ya. Ya. La resolución, antes que me pase, antes que me olvide. La resolución, ¿sí?, del microscopio electrónico, ¿sí?, depende del voltaje. ¿Ya? Del voltaje. Y mientras mayor sea el voltaje, ¿no? La resolución, mientras mayor sea el voltaje, ¿sí?, mayor va a ser la capacidad de resolución. O sea, puede percibir cosas a distancias más pequeñas. ¿Ya? Esa es la resolución. ¿Estamos? Por ejemplo, con los primeros microscopios electrónicos trabajaban con voltajes de algunos miles de voltios, ¿no? 2000, 5000, 10.000 voltios. Entonces su capacidad de resolución no era muy alta, ¿ya? En cambio, hoy en día, esos voltajes fácilmente van entre 50.000 a 100.000 voltios. ¿Sí? Entonces se ha ganado mucho en la capacidad de resolución. Es decir, cada vez se ven estructuras con mayor detalle, ¿no? Es decir, se puede percibir distancias más pequeñas entre dos puntos, ¿no? Y por eso es que hoy en día, pues gracias al microscopio electrónico, pues prácticamente ya se han visto moléculas, ¿ya? E incluso algún átomo grande, de los grandes, ¿no? De los pesados, ¿ya? Entonces, a ese punto ya se puede llegar. ¿Vamos? Entonces, mientras más voltaje, mejor resolución. Ya, ahora creo que sí. Vamos a empezar a hablar de la técnica citológica. ¿Sí? Está muy delgadito mi lápiz, no me gusta. Ya, no hay más. La técnica citológica. La técnica citológica se refiere al proceso para observar material biológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que seguir todo un proceso, ¿no es cierto?, que nos permita principalmente poder colorear al final. ¿Por qué? Porque el material biológico, salvo algunas estructuras muy particulares como los cromoplastos, los cloroplastos, o qué más, no sé, bueno, creo que esos no tienen color, ¿sí? No tienen color, ¿ya? Y eso lo vamos a demostrar. Cuando hagamos célula animal, sobre todo, yo les voy a hacer obtener muestras de ustedes mismos, ¿ya? De la parte interior de la boca, del cachete, ¿no? De la boca, de la parte de adentro, de la mucosa, ¿no? Van a observar al microscopio, ¿sí? ¿Y qué van a ver? Casi nada, es decir, algo así como algo un poquito diferente que el resto y ahí adentro de repente algunas cositas, nada más, ¿no? Pero todo totalmente incoloro, ¿ya? En cambio, cuando las tiñamos, ¿no? ¿Sí? Si hacemos una tinción simple, por ejemplo, con azul de metileno,
pues ya ganamos un poco en poder observar mejor la estructura, ¿no? O si hacemos una tinción compuesta, es decir, primero un colorante, después otro colorante, pues incluso podemos diferenciar el color entre el citoplasma y el núcleo, ¿ya? Entonces, ese es el proceso, a eso llamamos técnica citológica, ¿ya? Y obviamente tiene, o se divide el proceso en algunos pasos, ¿no? El primer paso es la obtención de la muestra, ¿ya? Obtención de la muestra. Bueno, ¿por qué decimos técnica citológica? Porque nuestro objetivo es ver células, ¿ya? También esta técnica citológica está asociada a la técnica histológica. Histológica, ¿qué veré? Tejidos. Tejidos, ¿no? Tejidos, es decir, un nivel de organización más alto, ¿ya? Para nosotros es muy importante técnica citológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando podemos ver sangre, ¿no es cierto? Sangre, ¿ya? Son células sueltas, ¿no es? Sí, los glóbulos rojos no están unos agarrados de los otros, o los blancos, o las plaquetas, qué sé yo, ¿no es? Son células sueltas, ¿ya? Podemos ver, qué sé yo, por ejemplo, espermatozoides, ¿no? Semen, ¿no? Donde también podemos ver a los espermatozoides sueltos y algún caso siempre ocurre de células de todo el, digamos, el sistema reproductivo del varón en este caso, ¿no? También sueltas, porque obviamente nuestras glándulas, nuestros conductos están todas revestidas de células, ¿no? Células epiteliales. Entonces esas células se van soltando, ¿ya? Creo que algún día les dije, a ver, ¿cómo yo puedo asegurarme de que el esputo que estoy viendo para ver si una persona tiene tuberculosis o no, es un esputo que realmente está saliendo desde el pulmón y no solamente una flemita que se ha formado en la faringe o en la laringe, ¿no? Porque eso no me sirve. Lo que yo tengo que estar seguro es de que esté observando un esputo profundo, es decir, ¿no ve? Que viene desde una tosida muy fuerte y que está saliendo del pulmón. ¿Cómo me aseguro? Que mi muestra es buena, ¿no? Tengo que ver, pues, células del pulmón, ¿no es? Es decir, en todo ese esputo no solo ha salido, qué sé yo, bacilo de Koch o algunas otras cosas, sino yo voy a estar seguro que ese esputo viene de pulmón si es que en la muestra encuentro células de pulmón. ¿Ya? ¿Estamos? O, por ejemplo, como yo al ver orina, ¿no? Al hacer un análisis de orina, puedo ver, en ese análisis de orina puedo ver células del riñón, ¿sí? Puedo ver células de los catéteres, ¿sí? Puedo ver células de la vejiga y puedo ver células de la uretra, ¿no? Es decir, haciendo un análisis de orina me puedo dar cuenta del estado, ¿no? Del que está mi sistema urinario, ¿ya? Por la calidad de la normalidad de las células que voy encontrando o la normalidad, ¿ya? ¿Qué más podemos ver aquí? Células descamadas, ¿no? De epitelios, así llaman, ¿no? Células, me molesta que no se recorre fácil. Células epiteliales, que en realidad se ha vuelto toda una especialidad, ¿ya? Hay personal, bioquímicos, incluso médicos, citólogos, ¿sí? Citólogos, ¿ya? Obviamente también hacen histología, ¿no? Pero hacen mucha citología, porque ven células que se van desprendiendo, ¿no? O, por ejemplo, pueden ser, ¿qué más? Aspirados, ¿no? Aspirados. Es decir, han encontrado que una persona tiene unas nodulaciones aquí en el cuello, ¿no? Y presumen algún tumor de las glándulas tiroideas
¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Insertan una aguja dentro de esos nódulos que han encontrado y aspiran su contenido, ¿ya? Y obviamente se espera que en ese aspirado puedan salir células, ¿no? Y se observan al microscopio. ¿Estamos? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? De células sueltas, ¿ya? Son células sueltas o que se pueden soltar fácilmente, ¿ya? O soltar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el famoso Papa Nicolau, ¿no? Que es un estudio que toda mujer debe realizarse a partir de tener relaciones sexuales, ¿eh? De por vida, es decir, por lo menos en las mujeres jóvenes, una o máximo 2 veces o cada 2 años, ¿ya? Idealmente cada año, y luego cuando ya llegan a la menopausia, ¿no? Incluso cada 6 meses, ¿ya? Para hacer una revisión de las células del cuello del útero, ¿no? Porque es uno de los cánceres, si no el de mayor morbilidad, ¿no es cierto?, en el género femenino, es decir, que más, donde podremos encontrar mayor casos de tumores, tanto benignos como malignos, ¿ya? Entonces esa prueba se llama Papa Nicolau, aunque el Papa Nicolau es un método de tinción, que no solo se usa para para las células del cuello del útero, sino para toda célula de la que se sospeche puede haber células anormales, ¿no? Perdón, está llamando la doctora Telis. No, después le contestaré. Ya. ¿Está claro? Entonces, Papa Nicolau, recuerden, es un método de tinción muy complejo. Tiene como 32 pasos para llegar a la tinción del material. Hay algunos métodos un poquito más resumidos, pero igual, son varios pasos que hay que seguir, ¿ya? Ahora, se llama Papa Nicolau, si dicen, no, hasta de vez en cuando el Ministerio de Salud o algún hospital entra en campaña, ¿no? Exámenes de Papa Nicolau a precios muy reducidos o alguna vez incluso gratuitos, ¿no? Para hacer un control de la población. Pero es tan común que se aplica en el examen citológico del cuello del útero que ahora le han llamado la prueba de Papa Nicolau, ¿no? ¿Sí? Bueno. Esto de que las células se obtienen sueltas o se pueden soltar fácilmente, incluso ha dado le han dado un nombre de citología exfoliativa, ¿ya? Exfoliativa, ¿no? Es decir, células que se caen, que se exfolian, ¿no es cierto?, que se desprenden naturalmente o con muy pequeño trabajo, ¿ya? Es decir, basta pasar un hisopo de algodón o una varilla de vidrio o una varilla de madera, etcétera, ¿no? O de plástico, depende qué muestra estoy tomando, ¿no? Se puede desprender fácilmente las células y lo que vemos son células sueltas, ¿ya? Sueltas. También esta técnica puede aplicarse incluso a tejidos, pero muy pequeños, como lo vamos a hacer nosotros, por ejemplo, cuando veamos célula vegetal, ¿ya? Las células vegetales no son fáciles de desprender. Entonces lo que observamos en realidad es tejido vegetal. ¿Pero cuál? Un pedacito de una lámina de la cebolla, por ejemplo, ¿no? Que cortamos, chiquitito, unos 3, 4 milímetros, es suficiente, ¿ya? De tamaño. Entonces le aplicamos el proceso como si fuesen células y no tejidos, ¿ya? En realidad estamos viendo tejido, pero lo estamos tratando como si fuese una muestra de célula. Pero por si acaso, cuando ustedes vean muestras y sobre todo cuando trabajen en algún laboratorio, cosa donde deben recoger muestra, ¿sí? Esta muestra depende o es la base de la calidad del análisis, ¿no? Si yo tengo una mala muestra de sangre o de semen o de tejidos epiteliales o aspirados, etcétera, que ha sido mal tomada, etcétera, por más que yo tenga los mejores equipos y todo lo que ustedes quieran, el resultado no es valedero, ¿ya? La obtención de la muestra es el paso clave
en la técnica citológica, ¿no? Además, pensando que el resultado puede ser muy determinante en la salud de una persona, ¿ya? No es cosa de decir, no, falso positivo había sido, ¿no? Sí, pero al paciente ya por falso positivo se le dijo que tenía tuberculosis o que han encontrado células malignas, etcétera. No es chiste jugarse con esos resultados, ¿ya? Ahora un falso negativo, peor todavía, ¿no? Porque había estado enfermo o había tenido tuberculosis y yo no lo he encontrado, le he dicho que es negativo, ¿no? A una señora ha dicho, no, su examen Papa Nicolau está bien, y sin embargo al tiempo aparece un cáncer por ahí, ¿no? Ahí no había enchufado la computadora. No, enchufado. No sé. El cable de corriente. El cable de corriente se había salido. Ya. Ahora sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Porque es muy determinante, ¿no? Yo siempre les cuento una experiencia en que fui tribunal de 2 tesis, hace muchos años sí ya de esto, donde una señorita hizo su tesis en hacer un control de calidad de los exámenes de tuberculosis que se hacían en los diferentes centros de salud aquí en La Paz, en la ciudad de La Paz, ¿no? ¿Y ella qué fue a ver? Recolectó al azar muestras que estaban guardadas, de varios años incluso, se puede conservar bastante bien, y empezó a analizar las placas, ¿no? ¿Ya? Y encontró que el 50% de las placas, la muestra era mala, o el proceso estaba malo, ¿ya? En tuberculosis, malo es que no encontremos células pulmonares, ¿no? Que nos aseguren que esa muestra está viniendo de pulmón, ¿ya? Y 2 estaban mal teñidas, mal procesadas. Imagínense, el 50% de la muestra. Y algo muy parecido sucedió con las placas de examen de Papa Nicolau, ¿no? Mal tomadas, no eran células del cuello del útero, sino más arriba, más abajo, qué sé yo, y también mal teñidas, ¿no? Entonces, muy importante la muestra. Van a ver ustedes, creo que el doctor Magrinch organiza unas visitas al CELADIS, lo puede hacer este año también. Van a ver que en el CELADIS, por ejemplo, hay toda una unidad de toma de muestra, ¿ya? Toma de muestra, para que vean lo importante que es. ¿Estamos? Ya. 2. El extendido. O también llamado frotis. ¿Sí? De esto se trata de que en una placa de vidrio, ¿no? Que le llamo portaobjetos, ¿no? Portaobjetos. Vidrio de buena calidad, ¿no? Es decir, bien regular. ¿Ya? Un portaobjetos. Yo, con el mismo instrumento con que he tomado la muestra, en nuestro caso, por ejemplo, en el laboratorio, va a ser una varillita de helado, ¿no? ¿Ya? Se van a raspar o les raspan a su compañero, como quieran cuando hagamos la práctica, ayudados con una pequeña cantidad de agua, una gotita de agua, ¿no es cierto? Con movimientos circulares muy suavitos, podamos ir extendiendo la muestra. No total, ¿no? Hay gente que se entusiasma y le mete a todo el portafolio. No. Siempre, lo ideal cuando uno trabaja con técnica citológica no es tener un exceso de muestra también, ¿no? Porque cuando tengo un exceso de muestra, pues no me sale el frotis como debería salir, ¿ya? Ni mucho ni poco, es decir, lo suficiente, ¿no? Como para tener, digamos, unos 2 centímetros, ¿ya? De diámetro del extendido. Estamos igual, en anatomía van a ser frotis de sangre, ¿no? Tampoco es cosa de poner un chorro de sangre sobre el vidrio y tratar de extenderlo. No, una gotita y pequeña es más que suficiente, ¿ya? Por ejemplo, en sangre, ¿qué es lo que se hace, no? Normalmente bueno para el dibujo, se coloca una pequeña gota de sangre ahí y con la ayuda de otro portaobjetos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya?
bueno, unos jalan, ¿no? U otros empujan, depende, como que salga mejor, ¿ya? Primero que la sangre se va a dispersar sobre el borde del vidrio, ¿no? Del portaobjetos, y van a jalar o van a empujar, depende, ¿no? Como quieran hacer. O sea, jalar quiere decir que este vidrio está más echado a este lado y lo jalo, ¿no? Empujar quiere decir que el vidrio está un poco inclinado hacia este lado y lo empujo. A eso me refiero con jalar o empujar, ¿ya? Y lo ideal es conseguir que esa gotita de sangre pues nos haga un frotis así delgadito, ¿no? Delgadito, ¿ya? O sea, esa es la idea, homogéneo y delgado. Delgado, ¿ya? Esto máximo debería tener unas 10 micras más o menos de espesor. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces de esa manera se hace el frotis, ¿no? Si he usado un hisopo de algodón, pues igual. Si ha usado una varilla de vidrio, igual, ¿no? ¿Ya? Normalmente, por ejemplo, para células animales no usamos agua, como gotita, usamos suero fisiológico, ¿ya? Suero fisiológico. Sí, para que no haya ninguna alteración de la ósmosis ahí, ¿no? Que no haya entrada ni salida de agua, ¿ya? Ahora, en otros tejidos, los tejidos vegetales, por ejemplo, que tienen pared, pues podemos usar agua simplemente. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, tercero. Doctor, Sí, diga. sí, doctor, para hacer lo que dijo para que la muestra sea homogénea y delgada, ¿hay que Mm, hacerlo rápido o normal? normal. ¿Rápido en qué sentido? ¿Es ratito? Sí. Eh, sí, al ¿Es empujar esa ratito? muestra que está ahí, al empujar Ah, ya, esa claro. otra que está. Yo tomo la muestra y hago el frotis. ¿Sí? No lo puedo dejar ahí, se va a secar, etcétera, ¿no? Tiene que ser inmediato. Ahora, que no hay que hacer el movimiento muy rápido, no, o sea, normal, ¿no? Normal, ¿ya? Van a practicar, Claro, no se claro. preocupen. No se preocupen. Cuando hagan frotis van a ver, pues, el doctor Magrin seguro les va a decir, a ver, hagan jalando y después hagan empujando. ¿Cuál les queda mejor? A mí me ha quedado mejor empujando, listo. Pues yo de ahí en adelante haré mis frotis empujando, ¿no? Es puro entrenamiento nomás esto, ¿ya? Mientras más lo hagan, obviamente van a ir obteniendo mejores resultados, ¿ya? Está bien, Van a doctor. ser hartas de no se preocupen, van a ser conmigo, van a ser en microbiología, en anatomía, en muchas, en parasitología, igual, ¿no? Porque puede ser una muestra de heces, por ejemplo, ¿no? Esa es la parte de la parasitología que a mí no me gusta, ¿no? Una muestra de heces, y bueno, colocar un poquito de suero fisiológico y extender, pues, la muestra de heces ahí, ¿no? Ahí sí, idealmente se hace un extendido más acuoso, digamos, ¿no? Más líquido para que se expanda mejor, ¿ya? Bueno, ya les van a dar detalles, ¿no? De cómo hacer el extendido, ya varía, ¿no? Tiene algunos truquitos dependiendo del tipo de muestra. Pero en general, lo que se quiere obtener es que sea homogéneo, ¿no? Esto es importante, sea homogéneo y sea delgado, ¿ya? Bueno. 4. La fijación. ¿Sí? La fijación. Muchos piensan, o la primera vez que uno escucha esta palabra, parecería que les estoy diciendo de pegar la muestra, ¿no? Sirve para pegar la muestra al vidrio, al vidrio. Es decir, ya le he extendido, ahora no quiero que se me salga cuando vaya a teñir, vaya a lavar, etcétera, ¿no? Ya, evidentemente esto sí se da, ¿no? Pero en realidad fijación no significa esto, ¿ya? Fijación lo que significa es conservar la estructura celular. Uy, uy, uy.
conservar la estructura celular. Es decir, que no se me vaya a alterar ya para cuando vaya a teñir, vaya a lavar, vaya, y si es un proceso largo, como por ejemplo el Papá Nicolau, que tiene como 30 pasos, imagínense lo que le puede pasar a la estructura celular, ¿no? Entonces, esta conservación de la estructura celular se la logra a través de una cosa muy sencilla, la precipitación o coagulación, si quieren llamar. Creo que coagulación es un término más biológico, ¿ya? Coagulación. De las proteínas. Fíjense, se lo estoy escribiendo y todo, ¿no? Cosa que yo no hago mucho. Ya no me gusta dictar ni nada, ¿no? Pero eso quiere decir, ¿ya? Conservar la estructura es precipitar las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, sí, más o menos constituyen como materia el 50% de la célula. Es decir, casi todo en la célula está hecho de dos cosas, ¿no? Fosfolípidos y proteínas. ¿Por qué? Porque casi toda la célula está hecha de membranas, ¿ya? Los organelos, la membrana, la envoltura nuclear, etc. Todo es membrana. Y de las membranas ya hemos visto el 50% son proteínas, ¿no? Entonces yo puedo generalizar diciendo que el 50% de la célula es proteína. Entonces yo logro precipitar, coagular esa proteína en su lugar, está en el lugar donde está, ¿no? Voy a conservar la estructura celular. Ya después no le va a pasar nada. ¿Estamos? ¿Y cómo se logra eso? Se logra a través de dos procesos. El más sencillo y el más común, ¿no? Es el calor, ¿ya? O que también le dicen método físico, ¿no? Porque no se usan químicos, ¿no? Es un método de calentamiento de la muestra para que precipiten las proteínas, ¿ya? El calor, que más o menos ya a unos 60 grados centígrados es suficiente, ¿ya? Es suficiente. Porque si no ya más, quiere decir que lo estoy cocinando o por ahí hasta incluso lo puedo quemar, ¿no? Con 60 grados es suficiente. Hay dos formas, ¿no? Una, tener una estufa, ¿sí? Una estufita, como un hornito, ¿no? Un hornito que esté graduado a 60 grados centígrados, ¿ya? Y eso se usa cuando yo tengo gran cantidad de muestras, entonces abro la puerta y coloco los portaobjetos en una bandejita de una rejilla y lo dejo ahí unos minutos, ¿no? Que todo alcance unos 60 grados centígrados, más o menos unos segundos, unos 30 segundos, un minuto, y ya he precipitado las proteínas. O el otro método, que es el que nosotros vamos a usar, ¿sí? Es tener un mechero, ¿no? Un mechero de gas, de alcohol, de lo que quieran, ¿ya? Y yo sostengo entre mi dedo pulgar y mi dedo índice, ¿no es cierto?, al portaobjetos que tiene la muestra ahí, ¿ya? Y lo hago pasar por sobre la llama del mechero varias veces, ¿no? Ya, 1, 2, 3, y toco con el portaobjetos el dorso de la mano, no la palma, ¿ya? El dorso, es decir, por encimita, no aquí. Esto, ustedes saben por experiencia que es muy sensible a la temperatura, ¿ya? Muy sensible. Entonces, si ya 1, 2, 3, siento que me empieza un poquito a quemar, o sea, ya siento la sensación de quemadura, eso es suficiente, ¿ya? Lo han medido, o sea, han hecho muchas veces el proceso, han medido la temperatura que se alcanza y son aproximadamente estos 60 grados centígrados. ¿Estamos? O sea, es clave, ¿no? Que no esté tan frío, pero tampoco esté tan caliente, ¿ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, cada uno va a hacer su muestra, ¿no? Entonces, vamos a hacer 8, digamos. Estoy estimando que vamos a hacer 8 por grupo. Ya, entonces no vamos
a prender nuestra tremenda estufa que tenemos ahí para calentar a 60, ¿no? ¿No? Simplemente se les va a dar su mecherito a cada persona o a cada grupito que podamos hacer, máximo de 2, grupo, dúo, a cada dúo que podamos hacer, y van a trabajar con un mechero de alcohol. ¿Ya? ¿Estamos? Esos son los métodos físicos, o el único en realidad, ¿no? El otro son métodos químicos, ¿ya? Químicos. Hoy. Con calma. Es que ya está muy abajo. Cuando está muy abajo esto es por lo que uso, ¿no? Mi tabletita electrónica. Ya, los métodos químicos. Ahí sí hacemos uso de algunos solventes, ¿sí? Que tienen el mismo principio, ¿ya? Solventes que precipitan proteínas. ¿Ya? Y ahí tenemos, en primer lugar, digamos, suavitos nomás, ¿no? Alcoholes, ¿ya? Alcoholes como el mismo etanol, ¿no? El etanol, ¿sí? El metanol. El metanol es más fuerte que el etanol, ya es un fijador más agresivo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando en colegio nos pedían hacer insectario, ¿no? El profesor nos decía, ya, a ver, van a viajar, aprovechen sus vacaciones, hacen un insectario del lugar donde vayan, ¿no? Digamos, ya se van a los yungas. ¿Y qué uno se llevaba? Se llevaba una botellita de alcohol, de esas de mermelada, ¿no? Con etanol, y bicho que pescaba a su alrededor lo metía al frasco, ¿no? Y ahí el bicho se conservaba bien por los días que uno estaba ahí, y después incluso hasta la presentación del insectario y todo, ¿no? Iba bastante bien. Metanol es más difícil de conseguir, pero funciona, ¿no? Funciona. O, por ejemplo, puede ser el formol, ¿no es cierto? El formol, o también llamado formaldehído, ¿no? Formaldehído. ¿Ya? Que es un fijador poderoso, ¿sí? Muy poderoso. No sé si han tenido oportunidad de ir al pabellón de anatomía en la Facultad de Medicina, donde están los cadáveres que se usan que les usan los estudiantes para aprender estructuras anatómicas y todo aquello. Esos muertos que son donados por la morgue de personas que no, los parientes no, mueren en el hospital y nadie los recoge, pues algunos son donados a la Facultad de Medicina, ¿no? No se olviden que el Hospital de Clínicas, además, es un hospital, entre comillas, universitario, ¿no? Atiende a la Facultad de Medicina de la UNSA, ¿ya? E incluso los estudiantes de medicina de la UNSA van a hacer prácticas, internado y todo, también en el Hospital General, ¿no? Entonces, de ahí hay personas que no son reconocidas, recogidas, qué sé yo, algunos van a dar al pabellón de morfológicas, ¿no? Así se llama. Y otros obviamente van a dar a la fosa común del cementerio, ¿no? Bueno, ese fijador se usa porque son tinas que ellos usan donde sumergen el cadáver entero por semanas, ¿no? Para lograr la fijación de los tejidos, no se pudra, etcétera. No, aunque a la larga no es 100% efectivo, ¿no? Después de un tiempo los hongos que son los que pueden vivir en cualquier lugar, pues logran podrir el material biológico, ¿no? ¿Ya? Aquí hay que comentarles una cosita. El metanol y esto es una recomendación para todos, se transforma en formol, ¿ya?
en el hígado y en la retina, ¿no? Por eso es que muchos se recomiendan, ¿no? Si usted va a tomar, va a ingerir bebidas alcohólicas, que sean de buena calidad, ¿ya? Porque cuando son de mala calidad, tienen metanol como contaminante. Esos chinganitos, roncitos que venden en 25 bolivianos el bidón, etcétera, tienen mucho metanol. Imagínense, ¿no? Ya el etanol es un fijador, o sea, nuestro pobre hígado tiene que trabajar metabolizando el etanol. Tenemos una enzima en el hígado que se llama la deshidrogenasa alcohólica, que nos ayuda a metabolizar el etanol, ¿no? El tema del etanol es muy interesante, ¿no? Porque ha acompañado a los seres vivos desde su inicio, ¿ya? Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque ha ido evolucionando con los seres vivos esa enzima. Si no hubiera habido etanol nunca, no tendríamos la enzima. ¿No? ¿Para qué vamos a tener una enzima que no ataca algo? Entonces, el etanol siempre ha ido acompañando a los seres vivos, porque el etanol incluso se produce por un proceso natural que es la fermentación, ¿no es cierto? Las frutas maduran, etcétera, y se empiezan a fermentar, y en su interior van generando etanol. Han debido ver videos en algún canal donde ven elefantes, ¿no? Los elefantes les gusta les gusta farrearse con fruta fermentada, ¿no? Y ahí se ven unos videos que borrachos, los elefantes bien borrachos, ¿no? O las aves, los loros, bueno, les encanta el etanol. O los monos, ¿ya? Los monos igual. Hay un trabajo muy interesante que tiene que ver con la genética, sobre todo, pero que está hecho en monos consumidores de etanol, ¿ya? Y esos monos los han estudiado en unos monos en una isla donde hay mucho turismo, y los monos se roban los tragos de los turistas, ¿no? Es decir, como son tan ágiles, bajan, se roban el vaso y se lo llevan, ¿no? Y después están borrachos durmiendo, la borrachera por ahí, ¿ya? Así han detectado incluso, por ejemplo, que sobre todo entre los monos y los humanos, hay los que les encanta el alcohol, los que son bebedores sociales de vez en cuando, y los que no beben, ¿ya? Y la misma categoría la encontramos en los monos. Exactamente. Por eso dicen que la afición, entre comillas, al etanol es genética, es heredable. Porque cuántas veces hemos escuchado decir, ay, pero este muchacho, si a su papá lo ha visto morir alcohólico, con cirrosis, y él está igualito. No es una excusa, pero es genético. Es genético. ¿Ya? También esta enzima que transforma el etanol en CO2 y agua es inducible. O sea, si yo, como alguna vez dicen, no, uy, de aquí a un mes tengo un matrimonio, iremos entrenando, dicen, ¿no? Es cierto. Si uno va consumiendo etanol periódicamente, hay mayor producción de esa enzima, ¿ya? Si uno no toma y de repente le hacen tomar, terrible, porque no tiene la suficiente enzima y obviamente se embriaga muy rapidito, ¿no? Otro factor también depende de la etnia. Los descendientes arios, por ejemplo, los de Europa, qué sé yo, tienen el doble de enzima que nosotros o los asiáticos, ¿sí? Ellos pueden ingerir alcohol cualquier cantidad y siguen bien, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, por si acaso, las mujeres tienen la mitad de la enzima que los varones. Por eso yo siempre les recomiendo a las chicas, no tomen ni traten de tomar a la par de sus compañeros. Les va a ir muy mal, les va a ir muy mal, porque tienen la mitad de la enzima que los hombres. ¿Ya? Bueno, a menos que entrenen, ¿no? Pero bueno, ya, por si acaso, eso ya es recomendado. No les digo que no tomen, pero tomen con suficiencia. ¿Sí? Ya. Entonces, acá hay una enzima, no es la que he hablado, no es la deshidrogenasa alcohólica, esa nos ayuda a metabolizar el etanol. ¿Ya? Hay una enzima en el hígado y en la retina que transforma el metanol en formol. ¿Ya? Y por ejemplo, yo a mi pobre hígado, además de hacerle procesar etanol
le doy un trago tan malo que metanol más tiene, mi hígado lo va a transformar en formol. Y el formol es un fijador muchísimo más poderoso que estos. O sea, mi daño al hígado va a ser mayor, ¿no? Mayor, porque ya le estoy matando a las células del hígado, ¿no? Porque el formol mata las células, ¿ya? Entonces voy a ir destrozando mi hígado. Peor la retina, ¿no? Finalmente el hígado es un órgano tan noble que se va autorregenerando hasta cierto límite. Cuando ya no da más, pues a esas personas les da la famosa cirrosis, ¿no? Que es un necrosamiento del tejido hepático, que ya es irreversible. Es decir, ya el hígado se rindió y ya no hay vuelta atrás, ¿ya? Imagínense en la retina, que es una capita de células, una capita, ¿ya? Entonces pueden quedar ciegos. Bastan 10 centímetros cúbicos de metanol para amanecer, decimos, ¿no? Porque normalmente tomamos de noche y despertamos, amanecer ciego, ¿ya? Así de complicado es el tema, ¿ya? Pues vamos a aprovechar para recomendarles, ¿sí? Sobre todo a las mujeres, ¿no? No traten de tomar igualito, ¿no? O adviertan que les quieren hacer tomar igualito, pues tomen sus recaudos, ¿ya? Porque así nomás es la vida. Yo tengo hijos, tengo sobrinos, yo también he sido joven, ¿no? Y hacemos ese tipo de cosas, pues, ¿no? Con unos estudiantes, yo me acuerdo, nos íbamos a comprar ahí Singanito de frente al Cosmil, y esa señora ya debe de morir, ahí vendía una tiendita bien. Vendía unos Singanitos baratos, pero no eran muy malos, pero eran baratos, ¿no? Uy, más bien no había quedado ciego, entonces tranquilo, ¿ya? Bueno. Si hay unos tragos terribles, ¿no? Con 25 pesos un bidón, imagínense. ¿Alguien quiere comentar? Nada. El ácido acético. Doctor, Sí, ¿qué es eso? ¿ah? ¿Ya es hora? Ya es hora. Ya, el ácido acético, ahí donde están, ahí lo dejamos. Perdón, ya no, me había entusiasmado hablando. Me deben pues una hora y media. Ya mañana, pero mañana no va a haber, ¿ya? Ni clase a las 11, ni gabinete, por si acaso, ¿ya? Así que váyanse tranquilos, pero me van a devolver la próxima semana, ¿ya? Una horita, pero media hora cada día. 7:30 arrancamos la próxima semana. Gracias, chao, chao, vayan saliendo. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, todos.